damos gracias a Dios por la vida de Eduardo. Sí, le dieron la bienvenida. Hay que hacerlo pasar y le damos. No. ¿Querés pasar o querés decirlo de ahí? ¿Querés venir acá, Edu? ¿Sí? Tiene algunas cosas que decir, Edu. Quédate quieto vos. Bueno, gloria al Señor, amén. Realmente estoy muy emocionado de poder verlos. Los he visto la otra vez cuando fue la Santa Cena anterior y los hermanos me habían conectado, habían hecho un Zoom, el esfuerzo de varios. Y realmente muy emocionado de poder verlos, poder ver la iglesia, ¿no? Y hoy verlos, realmente venir a verlos, estoy muy emocionado, realmente, muy tocado por el Señor. Y simplemente decirles gracias primeramente al Señor, gracias por el amor de ustedes, porque en los momentos que estuve más grave, sentía la presencia del Señor, sentía las oraciones de ustedes, sentía que no estaba solo. Realmente no estaba solo, aún en los momentos que estaba realmente solo ahí porque tenía media hora, estaba en terapia intensiva en la guardia del hospital, 7 días estuve ahí, y realmente donde se veían pasar las sombras, ¿no? Y bueno, era un lugar bastante bravo ese, ¿no? Porque no había descanso nunca y no se podía descansar nunca. Porque bueno, estaban en constante los médicos, los enfermeros, enfermeras, todo el mundo estaba en constante lucha, ¿no? por la vida de alguien, pero yo estaba siempre lúcido, bien, digamos de acá, y sentía la presencia del Señor y sentía la paz del Señor. Queridos hermanos, lo sentía a cada uno, ¿no? Al pastor, a cada uno de ustedes los sentía presentes ahí conmigo, ¿no? Tenía la familia, por supuesto, al lado constantemente, pero ellos podían ir media hora a lo sumo y se renovaban de a 10 minutos, ¿no? Hasta inclusive una de las noches más crudas que había pasado, justo mi hijo había estado también orando, dice, dice, yo vi algo, pero que a vos nada te iba a tocar. Y es verdad, había partido un alma acá al lado mío, hubo 2 enfrente, ¿no? En ese momento uno era como parecía un bombardeo, ¿no? Que estamos acá y de pronto pum, 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 ¿no? Y por la gracia de Dios, pero alguna de esas almas, aún estando así, le pudimos dar al Señor también, para que partieran así en paz. Algunos sí, otros no, pues estaban inconscientes todo el tiempo. Y qué hermoso es, porque ahí uno ve también el padecer, uno lo está padeciendo y ve el padecer de las almas. Y qué hermoso es el poder estar allí presente de alguna manera. Mi familia estaban allí en la puerta y oraban, también por los familiares que iban a visitarlos y aceptaban al Señor. Tengo una persona a la cual todavía me contacto con él, que está ahí ¿cómo es? Está cerca de acá, pero está en el campo, digamos, ¿no? En Campana. Y también él aceptó al Señor, aceptó oración, y nos oramos y vimos la mano de Dios. Y le voy a contar esto chiquitito nomás. Había en uno de donde estuve internado también ahí, que después me habían trasladado, había un paciente que estaba bastante con problemas un poco psiquiátricos, pero de mí se acordaba el nombre, lo tenía al lado, no podía descansar. Y una noche, ¿sabe qué? Una noche estaba... Y uno quería, porque uno estaba agotado, uno está agotado, y estaba agotado físicamente, mentalmente, ¿no? Todo. Y entonces no dormía, cada rato se sacaba la baranda y dice, Eduardo, mira, se salió. Yo, la sacaste vos, Eugenio, la sacaste vos, ponela. No, me la poné. Y al ratito, a los 10 minutos, otra, y hacía un ruido esas camas metálicas. Y dije, Señor, entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, escuchá bien, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se quedó dormido y quedó toda la noche tranquilo, ¿no? Y bueno, así muchas cosas, pero con esto quiero decirle gracias. Gracias por el amor,
Gracias por los que me han llamado, porque se han preocupado. Y gracias por los que no llamaron también, porque se han preocupado, porque lo hacían también por no molestar. Amén. Entonces, gracias a todos. Realmente gracias. Y qué hermosa familia y qué hermoso es andar caminando de la mano del Señor, donde, hermanos, tenía la paz del Señor. Tenía la paz del Señor. ¿Pero por qué? Por las oraciones de cada uno. Por las oraciones de cada uno yo tenía la presencia del Señor en mí. Una de las peores noches que pasé, hermano, yo también estábamos orando y sentía, y estaba mal, realmente mal, esas noches que decía, Señor, a ti encomiendo mi alma, ¿no? Estaba mal. Y de pronto sentía, cerraba los ojos y parecía que estaba en una nube en la cama, como en una mecedora, ¿vio? Así, nomás así. Me sentía flotando en paz, tranquilo, y allí estaba la presencia del Señor. Así que, hermanos, gracias al Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque andemos donde andemos. El Señor nos liberta, el Señor nos acompaña, el Señor nos libra y el Señor está con nosotros. Aun cuando estemos en la peor situación que podamos estar viviendo, el Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por mi pastor, gracias por el amor derramado, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, te doy gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias. Muy bien. Y alcancen un micrófono a Adri también ahí, que volviste antes de tiempo. No diga nada, pastor, me escapé. Bueno, también agradecer un poco las oraciones, como dice Edu, porque realmente se sienten. Yo lo tomé esto como vacaciones, que el Señor prepara todo, lo hace como Él quiere y bueno, es lenta la recuperación, pero bueno, fue tan rápido la operación que nada, no fueron muchos puntos, vamos bien, ya me quitaron los puntos también, o sea, ando a paso pingüino, como les digo a muchos, pero sigo andando. Así que nada, también agradecerle al Señor. Sé que estuvieron pendientes de la oración, en todo, así que nada, decirle muchísimas gracias al Señor porque la familia, ¿no?, en el Señor es muy importante y cuando pasamos pruebas, realmente la presencia de Dios nunca nos abandona. Así que muchísimas gracias. Amén, amén. Gracias. Y gracias al Señor. Sí, le damos juntos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu presencia, por tu iglesia, Señor. Muchísimas gracias por tu mano de poder, por mantenernos unidos en oración, Señor, por fortalecernos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Y ayer tuvimos una fiesta hermosa en la presencia de Dios, con el trabajo de toda la iglesia, partiendo del evangelismo hacia toda la iglesia. Tuvimos el salón lleno de almas, lleno estaba, por la gracia de Dios. Y bueno, y estamos orando por esas vidas, para que el Señor, que comenzó la obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que podamos tener en nuestros corazones, seguramente nos hemos cruzado con alguna de ellas, y bueno, que podamos también orar por esas vidas, que el Señor obre en esos corazones. Muy bien, y les comparto en esta noche un pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, en la NTV. Versículo 1. Iremos hasta el versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Hasta el 9. Dice así: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado?
pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Amén. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y tu gran bondad para con nosotros. Gracias porque en esta noche podemos leer tu palabra y que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor, tocando nuestros corazones y mentes, afirmando nuestras vidas en tu palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu presencia en esta noche, en este lugar, por el poder de tu Espíritu Santo que actúa poderosamente en nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Pablo se había enojado con los Gálatas. Se había enojado porque habían escuchado lo que no tenían que escuchar. Hoy cuando oraba Juan Pablo decía hay muchas voces, ¿no? Y sí hay muchas voces hablando. Dice que se amontonarán maestros. Y hoy uno navega por ahí, por las aguas de la internet y escucha tantas tonterías en nombre de Dios. Porque son tonterías en nombre de Dios. Pero son tonterías. Pero hay muchos charlatanes dando vuelta y dicen cosas que parecen interesantes. Pablo establecía iglesias, el trabajo de Pablo era establecer iglesias, era misionero. El misionero establece un lugar de predicación, está un tiempo, a veces llega a estar 1 año, 2 años hasta que se levanta el lugar y después establece algún, en aquel tiempo, anciano o algún pastor. El anciano, el trabajo del anciano es muy similar, es el equivalente también a pastor. Y entonces, de ahí él seguía su camino y seguía abriendo otros lugares, predicando. Es distinto que el evangelista. El evangelista va, hace una campaña, hace un movimiento y sigue su camino. Si se forma una iglesia o no, lo que trata es de llevar a las personas a algún lugar donde se predique. Por eso es que el evangelista de hoy en día generalmente lo que hace es unir las iglesias para hacer un movimiento, hace una campaña y después sigue su camino, pero no es lo mismo que el misionero. El misionero establece un lugar, se abre la iglesia y la funda la iglesia. De hecho, esta iglesia fue fundada por un misionero. No sé si ya habrá partido, pero él estaba en Chaco. Y él vino acá a Buenos Aires, abrió la iglesia, que se abrió acá, estaba en Cangallo, se compró el terreno ese,
Y entonces Pablo había establecido esta iglesia y evidentemente cuando volvió se encontró con esta novedad, que habían dado otro. No estaba YouTube, pero siempre hay algún malintencionado que le gusta juntar los frutos que sembró el otro, ¿no? Alguien sembró y el otro va tranquilamente y recoge los frutos. Va a pescar en la bañera. Y estos hacían esto. Se acercaron a los Gálatas y les empezaron a decir, no, pero ustedes, está bien que crean en Cristo, pero les falta algo a ustedes. Ustedes tienen que cumplir con las obras de la ley. Pues si ustedes no cumplen con las obras de la ley, eran los judaizantes esto. No cumple con las obras de la ley, ustedes no van a poder ser salvos. Está incompleto lo que ustedes están haciendo. Les falta una parte. Está bien que hayan creído en Cristo, pero les falta la otra parte. Y cuando Pablo vuelve, se lo encuentran con el candelero de oro, con el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. ¿Qué pasó acá? Yo la última vez que vine, les prediqué, les enseñé, se los enseñé tan bien, decía Pablo, que es como que ustedes habían visto morir a Cristo. Y ahora cuando vengo, está todo pata para arriba. ¿Quién? Dice el texto, ¿no? Porque la traducción es ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Para que ustedes crean esto. Lo tenían tan claro, era tan sencillo. Veo que a veces nos complicamos la vida. ¿No le pasó nunca de que algo es sencillo y lo termina uno complicando? Porque parece que no puede ser tan sencillo. No puede ser que yo sea salvo por medio de la fe. Nada más. Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Hay en nosotros como una fuerza que nos lleva a hacer algo para poder recibir algo. La ley de la siembra y la cosecha, y eso también lo llevamos a nuestra relación con Dios en cuanto a la salvación. Si bien hay una ley de la siembra y la cosecha, y es bíblica, pero en cuanto a la salvación, esto no cuenta. Porque la salvación es una obra totalmente de gracia. Y no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que pueda mejorar nuestra condición delante de Dios en cuanto a la salvación. La Biblia nos enseña que estábamos perdidos, sin Dios, sin paz, sin esperanza, que no había manera de poder salvarnos, que la ley, dice, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o sea, nuestra guía para llevarnos a Cristo. El ayo era el que guiaba al niño, y la ley terminó siendo nuestra guía para llevarnos a Cristo, la guía de los judíos y la guía nuestra también, porque cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que todos estábamos perdidos. Pero Cristo viene y toma nuestro lugar y muere en la cruz, y que cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, es entonces cuando recibimos salvación por medio de la fe. No hay otra cosa que podamos hacer. No hay absolutamente nada que le podamos agregar, sino nuestra confianza, nuestro creer que Él pagó el precio que merecían nuestros pecados. El Señor tomó nuestro lugar
y pagó el precio en persona que nosotros no podíamos de ninguna manera pagar. Fuimos perdonados, fuimos justificados. Justificado es declarado justo. El Señor nos declara justo por Cristo. Y ahora estamos libres de culpa y cargo. Nadie nos puede condenar. Dice Pablo en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos podrá? ¿Habrá alguien que nos pueda acusar? Ni nosotros mismos. Usted ni siquiera usted tiene la autoridad para acusarse a usted mismo, ni para condenarse a sí mismo, de ninguna manera. Por eso que Pablo, cuando llega y ve esta situación y este circo que se había armado ahí, me imagino a Pablo enojado, porque era un hombre temperamental, un hombre de un temperamento fuerte. Lo vemos a través de sus cartas y las situaciones que él había tenido que atravesar, poniendo los puntos, ¿no? Poniendo los puntos cuando, por ejemplo, ¿no? Dice que Marcos en medio del viaje se había vuelto, uno de los ayudantes que tenía se había vuelto, desistió del viaje, dice, no, yo me vuelvo mejor, y después parece que se arrepintió y dijo, bueno, no, si ahora te fuiste, listo, no quiero que viaje más con nosotros, listo, se acabó. Era un hombre de un temperamento fuerte, y llega acá y se encuentra con esta situación y se enoja con ellos, se enoja porque es tan importante para nosotros entender que la salvación es un acto de Dios y no es un acto nuestro, sino que es una elección de Dios hacia nosotros, y que cuando Dios nos elige y nosotros por medio de la fe creemos en Él, es cuando alcanzamos la salvación de nuestras almas. Pero esto, dice la palabra, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Él hizo todo absolutamente. Por eso que debe haber en nuestros corazones una gratitud hacia Dios. No podemos ser indiferentes sabiendo de que estábamos perdidos. Yo no sé si somos conscientes de lo que significa estar perdido. Yo no sé si alguna vez estuviste perdido. ¿Alguien estuvo perdido en algún momento? ¿Sí? Me refiero perdido, no solo en el mundo estábamos perdidos todos, pero ¿quién estuvo perdido realmente, ¿no? En una situación. Yo me acuerdo que una noche me había perdido volviendo de una iglesia y en vez de agarrar el camino para casa, agarré para el lado de Seiza, era casi las 12 de la noche. Y la verdad que fue tan feo estar perdido ahí, ¿no? No veía y encima no tenía ni lugar para retomar. Y cada vez me alejaba más, cada vez me iba más para el lado de Seiza. En vez de agarrar para el lado de General Paz, seguí derecho. Y es feo estar perdido. Encima era una noche, de esas noches, veo que hay niebla. Era una cosa tan fea. Y sin Cristo, pensemos en este Dios tan grande, en este Dios todopoderoso, en este Dios que hizo los cielos y la tierra, que es justo, que es santo, que es puro, que es perfecto, que nos hizo, y que un día nos tenemos que parar frente a Él y decir con lujos y detalles por qué hicimos esto y por qué hicimos aquello y por qué hicimos lo otro y por qué pensamos en esto y por qué pensamos en aquello, porque el Señor nos va a pedir cuenta absolutamente de todo. Dice que seremos juzgados aún por nuestras palabras y por las palabras ociosas, o sea, las palabras que se hablan sin sentido. Y cuando entendemos, porque la Biblia habla claramente del rendir cuenta, y cuando entendemos que sin Cristo estábamos perdidos y no había manera, porque esto no es que uno puede justificarse de alguna manera, de alguna forma, decir algo que lo pueda convencer al Señor,
porque seguramente, como somos argentinos, lo vamos, ¿no? Lo vamos a engañar, no. Entonces ahí nos damos cuenta y entendemos verdaderamente que el Señor tuvo gran misericordia de nosotros y nos dio a su Hijo, a su propio Hijo, para morir en la cruz, y que cuando vayamos a estar frente al Señor, nuestro justificativo es Cristo. Y nuestra forma de ser justificado es la fe, es haber creído en Él, y creer en Él significa andar y vivir en Él, y significa movernos y caminar en Él por medio de la fe. Por eso que Pablo le dice, ahora recibieron el Espíritu Santo, porque cuando creemos en Él, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae a nosotros también las lenguas y podemos hablar en lengua. Es un don, pero recibimos el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo no necesariamente hablamos en lengua, pero sí recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ellos habían recibido el Espíritu de Dios, porque si no, dice que no podemos ser salvos. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él, dice la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Es clara la palabra de Dios. Y dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué lo recibieron? Por medio de la fe. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a seguir viviendo y recibiendo por fe todo lo que Dios tiene para ustedes? ¿O ahora van a empezar a hacer esfuerzos humanos para alcanzar la gracia de Dios? Pablo les hace ver que necesitaban profundizar en su relación de gracia con Dios. La relación de gracia con Dios es Dios llamando al pecador, es despertándolo y levantándolo de la tumba, es limpiándolo de sus pecados, porque no podemos estar delante de Él sucios, pero su Espíritu Santo santifica nuestras vidas. Él santifica nuestras vidas, pero no por una obra o un esfuerzo humano, sino por haber creído en Él. Por eso es que a partir de Cristo y a partir de nuestra relación con Él, nuestra vida es una vida de fe. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. ¿Hay algún justo acá en esta noche? Somos justos porque somos justificados. Cuando vos te mirás y cuando vos no puedes decir que sos justo, es porque no estás mirando a Cristo, porque te estás mirando a vos y estás confiando en tu justicia, y con tu justicia y la mía no hacemos absolutamente nada. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, ninguno de nosotros puede alcanzar un estándar para que Dios diga, bueno, lo voy a salvar. Ha satisfecho mis demandas. No, ninguno. Dice que encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Y ahora entonces el Señor quiere que vivamos por fe. Ahora el Señor quiere que andemos por fe. Dice que andemos por fe y no por vista. Y nuestra confianza puesta en Él es algo tan precioso que dice la palabra de Dios que es puesta a prueba nuestra fe. Porque dice que es más preciosa que el oro. Se recibe mucho más por la fe, se gana mucho más por medio de la fe que teniendo oro. Porque el oro, en definitiva, ¿hasta dónde te puede ayudar? Ponele que tenga un vagón de oro. Como se decía, tiene un vagón, este tiene un vagón de oro. ¿Y hasta dónde te puede ayudar? Decime, a ver. ¿Hasta dónde te puede ayudar tener lingotes de oro? Este que murió hace poco, este italiano sinvergüenza, ¿cómo es? Que fue primer ministro de allá, Berlusconi. Tremendo tránfuga era el tipo. Sinvergüenza número 1. Murió hace poquito y dejó una herencia de 6.800 millones de euros. ¿Hasta dónde le ayudó? Ahora deben estarlo, porque encima tienen más hijos sembrados por todos lados.
Debe tener como 60 hijos. Se deben estar agarrando los pelos ahora. ¿Hasta dónde le ayudó? Decime, ¿hasta dónde le ayudó? Pero la fe te lleva a la eternidad. Y la fe te lleva a vivir una vida de victoria. Y la fe te lleva a descubrir los misterios de Dios. Y la fe te lleva a conocer el corazón de Dios. Y la fe te lleva a caminar en la voluntad del Señor. A conocerlo, a entenderlo. Aunque no lo podamos entender en toda su dimensión en este mundo. Aunque no lo podamos conocer en todas sus formas mientras estamos en esta tierra, pero nuestra relación puede profundizarse día tras día por medio de la fe. La fe es la que nos lleva a mirar la palabra de Dios, a considerar la palabra. La fe es la que nos lleva a arrodillarnos delante de Dios, a buscarlo y a estar aún en silencio sabiendo de que Él nos puede hablar porque creemos que Él es real. La fe es la que nos mueve a hacer la voluntad de Dios porque sabemos que Él va a respaldar su palabra, no a nosotros, sino a su palabra. Él no está comprometido con nosotros, Él está comprometido con su palabra. Y su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y cuando tenemos fe, andamos, caminamos de la mano del Señor. Esa fe no es la fe de decir, bueno, este se va a sanar o aquel va. Eso no lo sabemos. Eso no es fe en Dios. Esa fe la puede tener hasta un brujo. Esa fe la puede tener cualquier mundano. Yo he conocido personas que tienen en ese sentido más fe que yo. Una vez fui a la casa de una mujer desesperada, llena de estampita, de todos los ídolos, tenía de todos los colores. Así que era una mujer de fe, en eso, pero de fe. Y llegué, generalmente esas personas viven en la miseria, no sé si se dio cuenta usted. Rodeada de ídolos, pero en la miseria. Así que llegué y me dice, ya entré y me dice, mire que necesito que me arregle esto, estoy sin luz, pero no tengo muy poca plata, ya me fue preparando, ¿no? Dice, así que necesito que solucione esto, dice, rápido así, pero Dios lo va a ayudar, dice. Usted lo va a encontrar rápido el problema. Le digo, mire que es complicado esto porque, es verdad, cuando hay una fuga, uno puede estar a veces un día si la casa es grande, abriendo cajas, cerrando, sacando artefactos, volviendo a poner y probando y... No, pero dice, Diosito lo va a ayudar. Diosito lo va a hacer que lo encuentre rápido. Y vaya que tenía fe, abro una caja y ahí estaba. Y esa fe es una fe común, vulgar, que no nos lleva al cielo, no es una fe de salvación, no es la fe que salva. No es la fe que salva. Pablo estaba hablando a ellos de una fe salvadora, de la fe que te lleva a conocer al Señor, de la fe que cree en la palabra de Dios, de la fe que cree que la palabra de Dios es real. Y esa es una fe que viene de Dios. Esa es la fe por medio del Espíritu Santo, que también nos lleva a creer que Dios puede hacer un milagro, obviamente. Claro que sí. Claro que sí, a creer que Dios puede obrar milagros, maravillas, prodigios. Pero es la fe que cree a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Es la fe que está aferrada a la palabra del Señor. Y Pablo encontró en ellos que alguien había movilizado, algún grupo había movilizado esa fe. Ya no era pura como la habían recibido a través de la predicación de Pablo. Ya estaba contaminada con cosas de por ahí. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado.
Hay cosas que escuchamos y es tan linda, tan buena, pero vienen de la palabra de Dios. Por eso que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. No, pero yo estudio solo. ¿Y de dónde sacó usted eso? Si hay maestros, el ser maestro de la palabra es un don de Dios. Porque Dios levanta maestros. No es de interpretación privada la Biblia, no es que usted se va a poner y va a ser maestro para usted mismo. No, es peligroso eso. Es peligroso. Sí que usted tiene que buscar la verdad, sí que usted tiene que cada día meditar en la palabra, sí que cada día tiene que escudriñar la Biblia, pero también tiene que tener un corazón enseñable. Tenemos que tener corazones enseñables, pero mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que anda dando vuelta por ahí. ¿Cuántas veces el creyente se come cosas de por ahí, no sabe ni siquiera ni quién las dice tampoco, ni de dónde vienen, ni siquiera la vida que tiene el que las dice tampoco? Pero sin embargo afirma que eso es una verdad. Y esto es lo que le pasó a los Gálatas. Estaban seguros de que lo que le habían ahora enseñado, no el fundador, sino que lo que le había enseñado uno que andaba de paso por ahí, pero con buenas palabras, seguramente con carisma, había logrado desviar la fe de los Gálatas. Dios quiere que podamos confiar en la palabra de Dios, confiar en el Señor, conforme a esa fe pura que viene de Dios. Por eso es que la fe tiene que ser purificada. La fe tiene que ser purificada. Por eso que es probada con fuego, el fuego de la prueba. La prueba viene a nuestra vida para que nuestra fe sea pura, para que nuestra fe en Dios sea pura, sea sana, y podamos estar afirmados en la palabra de Dios. Y no escuchar esta exhortación. Oh Gálatas tontos, dice, en otra versión dice estúpidos, ¿no? Más fuerte todavía. Oh, ¿quién los convenció? ¿Quién les metió en la cabeza eso? ¿Quién le metió en la cabeza eso? La palabra de Dios, hermanos, viene a nuestras vidas para que nosotros podamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae a nuestras vidas la gracia y el poder de Dios para vivir una vida de relación con Dios. Y no nos hace nada más falta que nuestra confianza en el Señor y en la palabra de Dios. Y ahí vamos. Y ahí afirmamos nuestra vida. Y ahí el Señor va dando luz a nuestra vida para que podamos ir entendiendo. Por eso cuando escudriñamos la palabra, por eso es que tenemos un instituto. Mire que se reniega a veces con el instituto, la verdad, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hablamos con Elsa, que hay que andar atrás a ver que paguen, que esto, que el otro? Y dice, ¿para qué, no? ¿Para qué? Sí, sería más fácil que cada uno se arregle, pero tenemos una carga en nuestros corazones de que puedan aprender la palabra de Dios, porque es necesario. Y por eso uno brega, no es que Elsa se pone, como dice, que está juntando adeptos para, no, estamos tratando y bregando para que puedan tener la palabra de Dios enseñada y no tener que andar de acá para allá buscando un lugar. Y todo esto tiene que ver con esto, con que necesitamos el conocimiento, con que necesitamos afirmar nuestra vida y necesitamos tener una fe pura, una fe sana, un corazón enseñable en la voluntad de Dios, pero también un espíritu que discierne. Por eso es que es tan importante ejercitar el discernimiento. Por eso es que es tan importante tener cuidado con las doctrinas que andan dando vuelta. Hoy los judaizantes se han metido otra vez en la iglesia, aunque le parezca increíble.
Después de tantos siglos se han vuelto a meter en la iglesia. Y usted va a ver iglesias que parecen judío-cristiana. Y van a ver el candelero, y va a ver hasta el arca del pacto, y va a haber y no le dicen a Jesús, Jesús, sino Yeshua, y va a haber un montón de cuestiones que tienen que ver con el judaísmo, y que si Pablo se levantara de los muertos le volvería a decir lo mismo. ¡Tontos! ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron? ¿Quién les metió en la cabeza ideas raras? Por eso que el Señor nos ayude a poder estar afirmados en la palabra del Señor, a tener fe pura, a examinar nuestros corazones, a mirar delante de Dios cómo está nuestro corazón en relación a nuestra fe. ¿Estamos confiando en la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios nuestra guía? ¿Abrimos la palabra y estamos con el ansia de que el Señor nos lleve por ahí? ¿Es nuestra fe puesta en la palabra de Dios? Y decir, bueno, este es el camino que tengo que seguir. Tengo que amar a mis hermanos. Esto es fe. Amar a mi hermano es fe. No lo tengo que postergar. Tengo que perdonar. No lo puedo postergar. ¿Por qué? Porque es fe. Es creer que la palabra de Dios me dice que tengo que amar y que tengo que perdonar, y eso es fe cuando lo hacemos. Es confiar en la palabra de Dios. La palabra dice que vayamos a predicar y no importa el resultado, vamos a predicar. No importa el resultado es una consecuencia de Dios. El Señor no me manda a buscar resultados, me manda a predicar la palabra de Dios. Y vamos y predicamos y llevamos el mensaje y cumplimos con la misión, y el resultado se lo dejamos al Señor. Pero lo hacemos por fe. Y por fe nos afirmamos en la palabra de Dios. Y por fe oramos por aquellos que están atribulados, que están pasando por momentos difíciles, que están perdidos. Porque la palabra nos enseña que tenemos que orar los unos por los otros y que tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros, y todo esto lo tomamos de la palabra y porque lo creemos, y ahí vamos creciendo en el Señor. Por eso es que es tan importante crecer en el Señor y crecer en el lugar donde Dios nos plantó. Por eso que el poder afirmar nuestra vida en el Señor y el poder ir creciendo unos y otros nos ayuda también a que nuestra fe pueda afirmarse en Dios, y que no tengamos una fe tan floja que cualquier viento de doctrina que anda dando vuelta por ahí nos convenza o nos haga poner en duda lo que hemos aprendido. Siempre debemos revisar nuestra fe, siempre tenemos que ir a la palabra. Si hay algo que no concuerda con lo que estamos escuchando, bueno, tenemos que mirar la palabra de Dios. Es más importante que cualquier mensaje que podamos decir. Pero la palabra de Dios debe ser nuestra guía, debe ser nuestra dirección, y debe ser lo que cada día vaya guiando nuestro caminar. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra y por la fe, Señor. Gracias por haber traído esta salvación tan grande a nuestras vidas, este regalo de amor, Señor, que era imposible para nosotros alcanzarlo por nuestras obras pecaminosas, Señor, porque vivíamos alejados de vos, Señor. Pero por tu gracia hemos sido llamados, por tu gracia hemos sido perdonados, Señor. Por tu gracia hemos sido limpiados también. Y por eso en esta noche, Señor, rogamos que nos ayudes a que podamos tener una fe pura, Señor. Una fe genuina, una fe que venga de ti, Señor. Purifica nuestra fe, Señor. Señor, ayúdanos a que podamos verdaderamente, Señor, tener la fe puesta en tu palabra, en tu persona. Cada día poder relacionarnos con vos, Señor, y no desviar nuestra fe a cosas vanas y que nos alejan de tu persona y que a la vez nos engañan creyendo que estamos más cerca de vos. Señor, ayúdanos que lo que Pablo le dijo a los Gálatas pueda servir como exhortación para nosotros en este tiempo, Señor.
Un tiempo donde también estas personas se siguen metiendo en la iglesia, Señor. Pero ayúdanos a poder estar atentos, Señor, a poder vivir la fe que viene de ti, Señor. Te agradecemos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús.